Familia Torrefuerte, qué gusto, qué bendición poder saludarle en una clase más de este curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano. Se trata del estudio del curso El Libro de Josué. Estamos, a Dios gracias, por comenzar la lección número 5, por lo cual queremos también agradecerle su compañía, sus comentarios de las primeras 4 lecciones que hemos podido ver juntos. Vamos a pedirle al Señor a través de esta oración que siga siendo Él nuestro Maestro. En esta lección, en la 5ª, tenemos varias cosas que recordar o que aprender, que llevar a la práctica, llevar por obra en nuestro caminar con Cristo. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos estás dando de saludarnos, Señor. Lo hacemos en tu nombre. Pero, Señor, en especial queremos agradecerte que es para la oportunidad de, uniéndonos a través de este medio, juntos, postrarnos ante ti, siendo tú nuestro Maestro, para esta lección. La número 5, Señor, del libro de Josué. Un libro exquisito en enseñanzas, en aplicaciones para nuestro andar con Cristo, nuestro diario vivir. Señor, queremos que sea un tiempo de provecho. Por eso lo ponemos en tus manos. Por eso lo declaramos como tuyo. Que sea dirigido por ti. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero sobre todo, Señor, nuestro corazón, para ser receptivo a esa enseñanza, a ese recordatorio, a esa instrucción o a esa exhortación que nuestra vida necesita. Bendice cada familia de esta grande familia, de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo agradecemos. Amén. Preparativos finales. Básicamente esta clase se va a apoyar o se desarrolla teniendo sustento en el capítulo número 5. Coincide con el número de la lección. Entendemos perfectamente que siendo un curso de 12 lecciones y siendo 24 capítulos los que conforman al libro de Josué, no vamos a tener esa concordancia. En esta ocasión coincide, así que por eso es que tenemos lección 5, capítulo 5. Más adelante estaremos en una sola lección viendo varios capítulos. Pero en este tenemos como título preparativos finales. ¿Finales a qué? A aquella conquista, ya siendo más concretos, que el pueblo tenía que desarrollar para poder recibir por herencia de parte de Dios esta tierra que había sido prometida. Ya en la lección anterior vimos una grande empresa que gracias a Dios se pudo sacar adelante. Estamos hablando del cruce del río Jordán, pero ya estamos ahora ubicándonos del otro lado. Ya sus pies de los israelitas estaban en el territorio que había sido prometido. El punto es, como todos sabemos, que era un territorio que estaba ocupado. Entonces es ahí donde nosotros vemos o seguimos viendo la necesidad imperiosa del pueblo de seguir siendo guiados, protegidos por parte de Dios, la necesidad imperiosa de seguir dependiendo del Señor. Vamos viendo cómo es que se va desarrollando esta etapa. Partimos de una verdad maravillosa. Dios promete y cumple. Muy probablemente usted conoce, existe por ahí un libro, no vamos a hacer promoción, que se titula 800 promesas de Jesús o en la Biblia. En otras palabras, todos nosotros identificamos que en la palabra de Dios encontramos un mar de bendición, ¿sí? Toda esta bendición especificada en diferentes promesas de parte de Dios. ¿Cuántas son? Bueno, ¿en qué temas se pueden clasificar estas promesas? Bueno, qué bien que nos demos a la tarea de analizarlo así. Pero de entrada, usted y yo entendemos que el Señor, a través de la Biblia, nos habla de quién es Él, nos manifiesta su carácter, sus propósitos, sus atributos, etc. Nos
se da a conocer a través de la Biblia para todos nosotros que nos acercamos a ella con esa intención, a la Biblia, con la intención, con el propósito de conocer a nuestro Señor, a nuestro Creador, a quien nos salvó. Y qué maravilloso es que sumado a esto, vamos conociendo a Dios y vamos viendo cómo en su amor Él diseña un plan para nosotros, y es un plan en el que están inmersas un sinnúmero, a mí me gustaría decirlo así, un sinnúmero de promesas en las que podemos descansar, en las que podemos apoyarnos, en las que podemos reflexionar, sobre todo si entendemos, por ejemplo, que en cada promesa bien podemos ver la parte de nuestra responsabilidad, etc. Entonces, por eso es que podemos decir sin temor a equivocarnos que el libro de Josué no es la excepción. De hecho, es uno de los libros favoritos por muchos cristianos, por él, pondré entre comillas, el sinnúmero de promesas que hallamos en él, en este libro. Promesas que, si bien es cierto se le dieron a Josué para tareas muy específicas, podemos nosotros considerarlas para aplicarlas en nuestro caminar con Cristo, en nuestro diario vivir, en nuestro andar como creyentes, considerando las distancias. Sí vemos viable que podamos nosotros aplicar nuestra fe en esas promesas que el Señor hace, que también usted y yo podemos disfrutar, no solamente a Josué. Trataré de ser más específico. Hay promesas que nosotros no podríamos ver aplicadas en nuestra vida de manera literal como para con Josué fue hecho. Es decir, el caminar alrededor de una ciudad para ver a los muros de esta caer. Bueno, para empezar, ya no hay muros como en aquellos entonces en las ciudades, ya la frontera se maneja de otra manera. Nos está pidiendo Dios específicamente conquistar una ciudad, es decir, quitar el poderío de quien lo tiene, de esa comunidad, para nosotros asumirlo, ejercerlo. Difícilmente creo que encontraríamos un paralelo en el hoy con el aquel entonces. Pero sí podemos hablar de aplicación en cierto sentido. Y por eso nos gusta empezar con esta expresión. Dios promete en su palabra y cumple. Responsabilidad nuestra es ver qué promete, a quién, en qué contexto, con qué propósito, etc. Y cómo nosotros aprender de esa promesa. ¿Y qué aprendemos de manera básica en ella? Que Dios cumple en tiempo, lugar y forma. Y eso debe alentarnos a conocer cuáles son las promesas muy específicas para la iglesia, para en ellas nosotros centrarnos, en ellas ver nosotros el motor, el objetivo de cada día. Bueno, vamos a irlo explicando un poco más adelante de manera más detallada. Tenemos en Éxodo 23-27, tenemos que remitirnos hacia el pasado, una promesa. Dice el Señor en su palabra, yo enviaré mi terror delante de ti. Es decir, hablándole a su pueblo, le dice la forma en la que te voy a ir abriendo camino, al mismo tiempo te voy a ir protegiendo. Especifica la manera. La gente que estará enfrente de ti, tratando de evitar tu avance, va a tenerme terror, pánico, miedo. Esa va a ser mi estrategia. Y consternaré, es decir, confundiré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Hacemos un poco de hincapié en esa frase que está ahí subrayada, te daré la cerviz. Estamos hablando esencialmente de esta parte de la nuca. Ahora, diferentes comentaristas bíblicos, autores de libros cristianos, le dan de cierta manera también diferente aplicación. Algunos mencionan que esta frase significa que esos pueblos
en su afán de huir de Israel, van a dar la espalda para poder correr lo más lejos posible. Y entonces, ¿de qué se trata? De que el pueblo de Israel va a ver esas nucas, simbólicamente hablando, no solamente a las nucas, a eso me refiero, huyendo. Esa es una forma en la que se puede entender esta expresión. Pero también, si pensamos en aquellas expresiones bíblicas donde se habla de la cerviz y se dice duros de cerviz, un pueblo duro de cerviz, duro de nuca, nos ayuda a considerar otra forma de entenderlo. Vamos a hablar de que tengo delante de mí a un enemigo al cual yo me sujeto, me rindo a él, y entonces en un gesto, en un ademán de que estoy ya sometiéndome, ya rindiéndome, me agacho y él ve mi nuca. Por eso la expresión duros de cerviz, porque mantengo la nuca, la cabeza erguida, no doy esa actitud, no expreso ese gesto, ese ademán de me postro, me humillo, me someto. Entonces, podríamos también entonces por eso considerar que esta expresión de te daré la cerviz de tus enemigos es vas a verlos sujetándose a ti, sometiéndose a ti, huyendo, sí, sometiéndose a ti también. Por eso le hablo de que seamos cautelosos en querer aplicar cada promesa en nuestra vida. O sea, no por esto nosotros vamos a decir, yo tengo un conflicto con un vecino. Entonces, como la Biblia me promete a mí esto, yo entonces apelo a que el Señor va a humillar a mi vecino delante de mí. Yo voy a ganar esa digamos, rencilla que hay entre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. No necesariamente. O sea, hay muchas cosas a considerar en una promesa. Aquí se le está especificando de una forma directa al pueblo del Señor, y es importante que Josué la tome en cuenta para el cumplimiento de esto que Dios está prometiendo al pueblo de Israel. En Josué 5:1 dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, notemos, ya Israel ya estaba ahí, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. O sea, se quebrantaron, no dijeron, a ver, decimos de repente, ¿verdad? De a cómo nos toca. No, aquí la actitud de ellos era, todavía ni empezamos y sabemos que hemos perdido, porque con ellos está un Dios poderoso. Entonces, vea cómo se aplica lo prometido en Éxodo en todos estos pueblos. Había pánico, había terror, había un miedo desgastante en los enemigos de Dios, en los enemigos de Israel. Los habitantes de Jericó no solo estaban aterrados por la cercanía de Israel, ya estaban del otro lado del río, sino cómo es que Israel había llegado a ese territorio. ¿Cómo? Como lo dice el título del libro en el que nos estamos apoyando, a través de proezas. No era una conclusión de ¿cómo le hicieron? ¿Quién sabe? Obvio, en el camino se quedaron muchos, pero ahí los tenemos, ya invadiéndonos. No, entendían que de manera íntegra ya estaba ahí todo el pueblo, entero, no solo en número, sino en actitud, en todo, espiritualmente sobre todo, por la mano de Jehová. Vieron el milagro, vieron la proeza rodeando a ese caminar hacia el frente de la tierra prometida por parte de sus enemigos, o sea, el pueblo de Israel. Y aquí sí, entonces nosotros podemos tomar una aplicación directa, si usted quiere. El lugar hasta donde usted y yo hoy nos encontramos está caracterizado por proezas. Solo que a veces en la vida del creyente promedio, si no es que decir muchas veces, no solo a veces, sino muchas veces, una proeza la dejamos de ver como tal por la familiaridad de esas bendiciones, milagros con
con los cuales el Señor nos rodea. Pero si hacemos un detenimiento en nuestra vida y analizamos lo difícil que es tener lo que hoy disfrutamos, al menos para mucha gente, y cómo el Señor nos rodea de todo eso, sin merecimiento alguno, decimos, el Señor sigue manifestando de manera majestuosa su misericordia, su gracia para con mi vida, para con la vida de mi familia, para con la vida de mi iglesia. Es cuestión de, por un lado, ver familiar el amor de Dios cada día en nuestra vida, no sorprendernos de ello hasta cierto punto, y por otra parte, sí tener esa sensibilidad. Hablamos de un equilibrio para decir, Señor, tan normal que vemos que salga el sol. Y es algo que el esfuerzo humano no mantendría ni siquiera un día. O sea, la capacidad de la ciencia humana hoy no podría llevarnos al punto de decirle, Señor, gracias por lo que hasta ahora has hecho, nosotros nos vamos a encargar de que amanezca y de que anochezca como hasta el momento tú lo habías hecho. Estamos conscientes de ello, entonces por eso es importante decirle, Señor, a mí también me has rodeado de proezas, no en las cuales combato con un ejército en contra de otro ejército, pero ni es necesario, porque la aplicación de tu gracia y misericordia para con cada vida es sorprendente. Seguimos. Dice, lo caudaloso del río en esa época significaba, hablamos de esto en la clase anterior, significaba la posibilidad de resguardo durante al menos 3 meses que conformaba la época en la que el río se desbordaba, el Jordán. Este tiempo servía para, cheque 3 cosas, reclutar, preparar y darle descanso a todo el ámbito militar. Trataré de ser más detallista en este punto. El río crece por las lluvias. Esta es una condición que el clima nos va a permitir disfrutar, aprovechar 3 meses. Estoy hablando a nombre de del pueblo enemigo, de los enemigos, amorreos, jebuseos, todos ellos. Entonces, durante ese tiempo decían, estamos tranquilos, podemos estar tranquilos. Aprovechemos ese tiempo para reclutar a personal para el ejército, para capacitarlo, y para los que lo han hecho, hasta cierto punto podemos decir que descansen. Todo esto ya no lo pudieron disfrutar porque, ¿qué creen ellos? Que el Señor, y sí lo creyeron, por eso temieron. El Señor dijo, les voy a cambiar la agenda, vamos a detener el cauce del río para que mi pueblo pase, porque se va a apoderar de ese territorio que no es de ustedes, es para mi pueblo, para que él se concentre, crezca y me adore en él. Restableciendo la señal del pacto. ¿De qué pacto hablamos? Hemos hecho referencia a en clases anteriores, efectivamente, al pacto abrámico. Es decir, aunque a Josué lo vemos unido a un Moisés, donde también hubo un pacto, el pacto mosaico, el que comprende la ley dada a Moisés para todo el pueblo, previo a esto usted y yo vemos el desarrollo, o mejor dicho, el establecimiento, el estatuto, vemos un pacto que hace Dios con Abraham. En este pacto se habla o se estableció de una señal, es decir, de algo que haga evidente que existe tal pacto. El pacto abrámico establece la formación, solo como repaso de un conocimiento bíblico básico, el pacto abrámico establece la formación de un pueblo, el de Israel, que surgirá de la descendencia de Abraham, específicamente Isaac. Todo esto con respeto a quien lo necesite. No de cualquier hijo de Abraham, sino de el de la promesa, Isaac, del cual vendría el Mesías, nuestro bendito Señor Jesucristo. Ese es en esencia el pacto abrámico. Jesucristo significa la salvación
para el judío, para el gentil, que así lo quiere. En Génesis está establecido, dice en el capítulo 17, en estos dos versículos, del 9 al 10, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Esto incluía entonces a Josué y a su ejército y a todo el pueblo del que estamos hablando en estos momentos. Por supuesto que sí. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y especifica, y por eso lo ponemos en negritas, será circuncidado todo varón de entre vosotros. El pacto es lo que hemos mencionado. Te daré descendencia a través de Isaac, de la cual se formará un pueblo, del cual vendrá un Mesías, del cual vendrá la salvación. El pacto en sí no es la circuncisión, es la señal. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora, sin desviarnos del tema, aquí estamos hablando de la señal de la etapa antiguo testamentaria. Pero ahí está, circuncidado todo varón entre vosotros. Recordemos que hay un nuevo pacto establecido por nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Insisto, no nos desviamos, aquí queremos hacer el énfasis en la señal de este pacto, el pacto abrámico. Todos los varones que salieron de Egipto tenían la señal. ¿Qué significa eso? Todos estaban circuncidados. Pero los varones que nacieron durante el peregrinar en el desierto, no. Entonces, el pacto abrámico establece, apuntala hacia una señal que sería, o es la circuncisión. Estamos en un contexto antiguo testamentario. Entonces, ¿qué sucede? Que en tiempos de esclavitud los varones eran circuncidados, sí. Salen de esclavitud, estamos hablando de toda una generación en donde los varones estaban circuncidados, señalando esa conexión de fe con un pacto establecido con Dios o por Dios con Abraham. El tema es que por desobediencia de parte del pueblo de Israel, esta generación muere sin ver el acceso a la tierra prometida, insisto, a causa de su falta de obediencia, fe, fidelidad. Entonces, vamos viendo el surgimiento de manera natural de otra generación que sí ya ve el cruce del río Jordán, ve ya bajo sus pies la tierra prometida, pero, dice el Señor, hay algo pendiente. Todo esto que ustedes han visto, todas estas proezas, todas estas promesas cumplidas, brotan de una fidelidad mía en el cumplimiento de un pacto que hice yo con su padre, hablando del padre de la nación, Abraham, en el cual, hablando del pacto, se estableció una señal. Y ustedes no la están haciendo evidente. Entonces se ordena la circuncisión de los varones. En Josué 5:5, usted y yo leemos, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, que dice la Biblia, no estaba circuncidado. Entonces no había coherencia entre ese primer cumplimiento con lo que estaba pasando ahora, y justo cuando los varones ya estaban viendo cumplida la promesa. Entonces, algo no cuadraba, se requería de esta señal. Ahora, veamos la importancia de la señal. Una señal evidencia algo. Entonces vamos en la carretera y vemos que el letrero dice en rojo stop, alto. Entonces es una señal que está haciendo evidente que si yo no me detengo, muy probablemente va a haber un accidente. Entonces la señal es la manifestación de un hecho, está señalando un hecho, está haciendo un esfuerzo para conducir nuestra mirada hacia un acontecimiento, una promesa, una advertencia, etc. Entonces, una señal evidencia algo y en este caso es lo hemos subrayado por lo importante, para evidenciar la fe en el pacto de Dios con Abraham. En otras palabras, al circuncidarme,
yo estaba manifestando mi fe en Dios pactando con Abraham. Sí, en el pacto como tal, pero porque provenía se establecía por parte de quienes, de Abraham, perdón, de Dios y de Abraham, no, de parte de Dios con Abraham. No está incluido en nuestro material, pero es importante recordar que en ese pacto el Señor permite que Abraham entre en un profundo sueño, pero por profundo que fue, Abraham pudo constatar lo que pasaba. Animales despedazados, abiertos, formando un camino, vamos a decir así, por el cual nuestro Señor pasa de ida y de regreso. Se tenía como costumbre en el Oriente, al establecer un pacto, un acuerdo, despedazar animales, y en un extremo está una persona, en el otro la otra persona, que están acordando, están pactando algo. Y entonces pasa uno y regresa, caminando por encima de los animales, pasa el otro y regresa. En el pacto abrámico, Abraham se quedó quieto. Por eso hablamos de un pacto incondicional. Entonces, vemos solamente fuego yendo y viniendo. Todo esto representaba la presencia misma de nuestro Señor. Dice la Biblia, paseándose entre los animales, muertos, despedazados. Por amor a sí mismo el Señor cumple sus promesas. Entonces, la circuncisión, ¿qué hace? Señalar que yo tengo fe en ese pacto, que Dios habría de cumplir, y es maravilloso ver cómo todo lo prometido en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Entonces era una fe, al final de cuentas, en el Mesías que habría de venir. Porque vea la secuencia, ya la hemos mencionado. De ti haré toda una nación a partir de Isaac, de la cual vendrá Jesucristo, de la cual vendrá la salvación. En ti serán benditas todas las naciones, hablando de Jesucristo, judíos y gentiles. Entonces, la generación que cruza el Jordán hizo palpable su fe. Por eso el Señor dice, tiene que retomarse esto. ¿Qué? La señal de que creen en lo que yo he prometido. La aplicación de la circuncisión era militarmente una desventaja para Israel, porque ubicaría a los soldados israelitas en una situación físicamente incómoda, postoperatoria, vamos a decirle así para que me explique yo, en el proceso de sanación. Era una desventaja. ¿Por qué? Porque bien esto los pueblos enemigos pudieron haberlo aprovechado. Están quietos, no sé por qué. Ellos no iban a saber de esto, pero era algo que bien pudieron haber aprovechado. ¿Y qué creen? No pasó, aunque era una desventaja al ojo humano, era una desventaja militar, era algo que en los libros de la milicia no podría estar mencionado ni siquiera como recomendación. Tenemos por encima la soberanía del Señor. Y dice, ustedes lo hacen y no va a pasar nada, nada malo. Lo mismo con el siguiente comentario. Aunque hacemos este paréntesis, Dios se centra en lo importante. Josué 5:9 dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. En ese paso de obediencia que hace el pueblo al circuncidar o al circuncidarse los varones, las cabezas de las familias, y todo varón dentro de las familias, dice el Señor, esto implica, significa, representa que he quitado el oprobio de Egipto, el oprobio que hay en ustedes. Me explico. Quitar el oprobio de Egipto, es decir, lo humillante, quitar lo humillante, lo que daba vergüenza, lo que daba deshonra a Israel.
¿Por qué? Porque Egipto sin duda influyó en muchas costumbres y formas de pensar en los israelitas. Imagínense cuánto tiempo convivieron. Pues todo eso tenía que ser quitado y en la circuncisión estaba quedando simbolizada esa separación de un pueblo santo de todas aquellas malas influencias, pues estaba siendo apartado del pecado de Egipto para llegar a una tierra en la cual desarrollaría una adoración y una alabanza en donde la santidad tenía que ser el común denominador. ¿Ok? Entonces por eso dice el Señor, ahora que han obedecido en el cumplimiento de la señal del pacto en el cual creen, yo establezco desconexión con Egipto, porque, como decimos ahí al final, Israel salía de Egipto, pero Egipto no salía del corazón de Israel. No quería salir. Por eso dice el Señor, aquí hacemos un corte de caja, si me permite decirlo así, y estamos hablando ya de una nueva etapa entre ustedes y yo. Ahora, yo le decía, en el tema de la circuncisión, la aplicación como tal, militarmente significaba una fase postoperatoria en los varones que tenía cierta o representaba cierta desventaja para luchar con el enemigo. Dice el Señor, no se preocupen, de todas formas háganlo, que al final de cuentas quien daba la cara por el pueblo siempre fue, siempre es, siempre será nuestro Señor. Pero hay otro detalle en donde vemos el mismo patrón, el mismo modelo. En la Pascua, en las instrucciones, también estaba la celebración de la Pascua. Circuncisión, Pascua. Recordemos que previo a salir de Egipto se celebra la Pascua. Diríamos, se instituye. Ahora es hermoso ver cómo en el cumplimiento de la promesa, porque ¿para qué salían? Para llegar a una tierra prometida. Cuando llegan a ella, a ese territorio prometido, dice el Señor, durante el peregrinar no lo hicieron. Los comentaristas bíblicos se quiebran la cabeza en entender las diferentes razones por las cuales no celebraban la Pascua, pero dice el Señor, ahora sí o sí lo hacen. En las instrucciones también estaba la celebración de la Pascua, la que se había suspendido. Esto es significativo por todas las implicaciones espirituales que se pueden mencionar. Era de bendición para el pueblo obedecer. Fue como un refrigerio espiritual. El celebrarla ahora ya no en un ambiente de oscuridad y de muerte. No para Israel, pero sí la que le rodeaba por parte de Egipto. Sino por la confianza expresada. Vamos a celebrar la Pascua. ¿Pero qué? ¿No estamos entrando en plan de guerra? La respuesta era sí. El pueblo estaba vulnerable, pero no fue un impedimento para obedecer a nuestro Señor. Y qué bueno, porque de esa forma estaban evidenciando su confianza en el Señor. Vamos a circuncidarnos, vamos a celebrar la Pascua. Estos son dos elementos que al enemigo no le importa, ellos nos pueden atacar, pero el Señor tenía su plan y los protegió durante esta etapa en la que ellos están ingresando. De esa forma estamos concluyendo con la lección número 5. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Claro, la invitación está en que en estas lecciones usted vea pautas que le lleven a profundizar en los temas que más interés le hayan generado, abundar, y bueno, pues agradecemos al Señor por este tiempo, pero también a usted que amablemente nos ha estado acompañando. Vamos a orar y quedamos despedidos. Gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos podido reflexionar de manera breve, pero creemos importante en esta parte de tu palabra bendita, en la que le estás mostrando a tu pueblo sobre tu fidelidad. Te estás mostrando como un Dios no solamente de proezas, poderoso, sino también fiel, cumpliendo tus promesas, Señor. A este mismo Señor que el pueblo de Israel vio haciendo proezas tras proezas en el Antiguo Testamento, es al mismo Dios que deseamos servir cada vez mejor en esta etapa, en la que guiados por tu Espíritu, fortalecidos por tu Espíritu, podemos nosotros confiar en ver fruto de este esfuerzo, pues no será en nosotros mismos, sino es en tus fuerzas, Señor.
siempre ha sido así. Por eso es que sabemos la invitación es muy clara a seguir confiando en ti, en lo que nos has prometido. Ayúdanos a entender la parte que nos corresponde en cada promesa y de esa forma, Señor, nosotros vivir de una manera grata a tus ojos. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le agradezco mucho y si Dios permite, estaremos viéndonos para la lección número 6.